Ok. Bueno, pues bienvenidos una vez más a este taller de los sábados. A nombre de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar del Bosque, pues les damos la bienvenida y los buenos días para este taller. Y hoy nos acompaña alguien muy especial. Ella es la doctora María del Pilar Sánchez Rivera. Ella es otorrinolaringóloga y bueno, les platico un poquito de ella. Es egresada de la Universidad Tominango Nakamoto como médico Tominaga. cirujano y tiene especialidad en la UNAM, tiene experiencia en cirugía, endoscopía de senos paranasales, rinitis alérgica, rinosinusitis, entre otros. Y bueno, es reconocida médico especialista en otorrinolaringología de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues bienvenida Pilar con este tema que a mí me parece como sumamente interesante, yo creo que con muchas aristas. Y bueno, ella nos va a platicar un poco de los efectos adversos de las drogas en vías aéreas. Bueno, pues son todos tuyos, Pilar, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya me hizo favor Marta de presentarme. Y bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos empezar a platicar. Y si me ayudan, cuando ya se vea. Ahí estoy ya. Ya. Ok, y ahí estamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, primero que nada les voy a platicar un poquito de la anatomía de la nariz, porque es algo muy importante porque para que yo les pueda explicar cuáles son las estructuras, qué es lo que pasa cuando hay un tema de adicción y de uso de ciertas sustancias, qué estructuras son las que se ven afectadas. Entonces, bueno, tenemos la nariz, que es lo más destacado aquí es que veamos que tenemos los senos paranasales, no sé si ubican, tenemos los senos maxilares, los senos frontales. Estas son cavidades que normalmente deben de estar vacías, no debe de haber nada adentro, solamente es aire. Obviamente cuando tenemos patologías es cuando nos llenamos de moco y ya le llamamos que tenemos una sinusitis. La parte de afuera de la nariz está compuesta por hueso y esto blanquito que ven aquí son cartílagos. Entonces, en especial las drogas como la cocaína, las metanfetaminas, lo que más afecta son la parte del cartílago. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver qué efectos y qué consecuencias tiene cuando se destruye estos cartílagos, ¿no? Esto es por fuera y ahora por dentro tenemos el tabique nasal, que es lo que nos divide las dos fosas nasales, derecha e izquierda. Entonces también una parte muy importante que se ve afectada es el tabique nasal, que también es cartílago principalmente. Y esto lo vemos así porque más adelante vamos a ver algunas imágenes. Entonces, voy a empezar hablando de cada tipo de sustancia, qué problemas nos ocurren o nos ocasiona a nivel de las vías aéreas. Me voy a enfocar en las vías aéreas superiores porque finalmente es mi especialidad, o sea, la nariz, la garganta. Pero bueno, obviamente ustedes deben de saber y seguro que ya les han dado otras pláticas que también hay afección sistémica en todos los órganos, ¿no? No nada más aquí. Entonces, la cocaína. La cocaína, lo que más va a afectar en el tema de vías respiratorias son los senos paranasales, que es lo que estamos viendo, las estructuras como tal, el tabique nasal. Esta imagen que vemos aquí es con una cámara que nosotros metemos en la nariz y esto que ustedes, todo esto es el tabique nasal, es lo que separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Entonces, este hoyo es una perforación del tabique nasal, están comunicadas las dos fosas nasales. Esta es una de las principales consecuencias que trae el uso de la cocaína, la inhalación de la cocaína. Entonces, un gran porcentaje de los pacientes, un 68%, van a tener perforación del tabique y también un porcentaje importante van a tener una perforación del paladar. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, el paladar nos ayuda ¿para qué? Para poder respirar, para poder comer. Entonces, si un paciente tiene un hoyo en el paladar,
no va a poder comer adecuadamente, no va a poder respirar bien. Otra situación importante es que los pacientes tienen sinusitis crónica. ¿Por qué? Porque deja de funcionar toda la nariz. Es importante que yo les muestre imágenes, a lo mejor no serán muy agradables, ¿no?, a la vista, pero creo que es muy importante porque es la parte didáctica, como nosotros vamos a ver realmente qué pasa con los pacientes. Entonces, les puse esta imagen porque esta es una nariz normal, entonces vean cómo se ve. Este es el tabique, todo se ve rosita, bien hidratado, con un poquito de moco, pero finalmente así se debe de ver una nariz normal. Y vean cómo se ve una nariz en un paciente adicto a la cocaína. Para empezar, aquí debería de estar el tabique nasal. Este es un hoyo. Aquí estamos viendo el otro lado de la fosa nasal. El paciente está lleno de costras con sangre. ¿Por qué? Porque hacen una sinusitis crónica. Vean la coloración. Perdemos parte de la circulación también a nivel de la nariz. La nariz deja de funcionar. Vean ustedes aquí como vemos el otro lado de la fosa nasal, y todo esto es una costra, es moco. Hacen una sinusitis crónica. Ajá. Ahora, ¿cómo se puede curar esto? Ese es el tema, que una perforación del tabique de este tamaño no se puede operar tan fácil, digamos, y si se puede operar se pone un injerto. Que tampoco tiene el mejor pronóstico ese tipo de cirugías. Entonces, aquí vemos otra imagen en la que vean cómo totalmente distinta la mucosa normal, y aquí está lleno de sangre. Aquí todo esto debería estar, es lo que divide la fosa nasal, debería de estar el tabique nasal, está totalmente ausente. Entonces, una perforación septal muy, muy grande por el uso de cocaína. Perdón. Aquí en esta imagen, digo, yo sé que puede ser difícil, pero les voy a explicar. Es una tomografía de la nariz. Entonces aquí estamos viendo los ojos y esta es la nariz. Normalmente este es el tabique. Debería el tabique estar aquí en medio y estar separando. Entonces el tabique no existe ya, está destruido totalmente. Y todo esto blanco que ven aquí es una sinusitis, está lleno de moco. Entonces, esa es una de las consecuencias del uso de cocaína. Ahora, por fuera, ¿qué pasa si no tenemos tabique nasal? Si hay una perforación del tabique, se hacen estas deformidades que son, le llamamos encilla de montar, es una nariz encilla de montar. ¿Por qué? Porque como por dentro no hay tabique, no hay soporte, entonces la nariz se hunde. Este es otra de los problemas. Otra parte importante, que es lo que les decía, es los orificios, las perforaciones a nivel del paladar. Y vean, este paciente ya de por sí tiene una deformidad importante en la nariz, y bueno, pues con un hoyo en el paladar, obviamente estos pacientes no van a poder comer adecuadamente, ni siquiera respirar, ¿no? Prácticamente el paladar es como si diríamos, se granguenara, ¿no? Como gangrena. Ahora, otra droga que escogí las drogas que pues más tenemos temas de adicción, ¿no? Las metanfetaminas. Otros nombres, ustedes saben que es la meta, el azul, el hielo, el cristal, que es, digamos, famoso entre los jóvenes, ¿no? Es un estimulante del sistema nervioso central, que es un polvo blanco cristalino inodoro que se va a disolver muy fácil en agua o en alcohol. Y de hecho esta droga, la droga original, se usaba como medicamento para descongestionar la nariz, para también abrir los bronquios, que es la pseudoefedrina, que si ustedes recuerdan, desde hace unos años, bueno, está prohibida, por lo menos en nuestro país y en muchos otros países, porque de ahí se hacen las metanfetaminas. Entonces, en Estados Unidos, la verdad es que en México es difícil encontrar las cifras, ¿no? Pero en Estados Unidos el 0.6% de la población son adictos a las metanfetaminas, es muy alto. Esto son 1.6 millones de personas y la edad promedio es de 23 años, o sea, personas muy, muy jóvenes, ¿no? En una edad productiva y que todavía ni siquiera alcanzan pues a empezar su vida, ¿no? Entonces hay distintas formas en las que se puede utilizar.
fumar, aspirada, inyectada o ingerirla. Entonces esto depende mucho qué tipo de efecto va a ser. Si cuando se fuma el efecto es intenso e inmediato. Entonces, pues obviamente cuando se fuma el mayor daño va a ser a nivel pulmonar, pero muchos jóvenes prefieren aspirarla o como tal en la mucosa, en la boca, ponérsela en la boca, porque les va a producir un efecto de euforia inmediato. Si la aspiran, el efecto es en 3 a 5 minutos. Si es una aspiración por la nariz y por la boca se tarda más, de 15 a 20 minutos. La mayor parte se fabrica en México y bueno, pues con muchos laboratorios clandestinos a base de pseudoefedrina. Y en estos laboratorios, desgraciadamente, lo mezclan con gran cantidad de sustancias que son dañinas totalmente al organismo, como acetona, fertilizantes, éter, litio. Entonces, algunos jóvenes piensan que es más segura fumarla o inhalarla que inyectarla. O sea, ahí es cuando vienen los problemas en vías respiratorias. Tenemos el daño en los senos paranasales, pueden tener muchos sangrados nasales, va a haber daño también a la nariz, a la mucosa, además de los efectos sistémicos, que se va a aumentar la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Entonces, hay una patología en particular que así se denomina en inglés meth mouth, o sea, la boca de metanfetaminas. ¿Por qué? Porque esto es característico en los pacientes adictos a metanfetaminas. Hay una deshidratación intensa causada por la droga y eso hace que tengan caries extensas, prácticamente destruyendo todos los dientes. Entonces, estas son imágenes y hay peores casos que estos por el uso de las metanfetaminas. También nos pueden provocar, igual que la cocaína, perforaciones en el paladar. Entonces, aquí para que más o menos entendamos la imagen, esta es la lengua, esta sería la campanilla o úvula y vean el hoyo que tiene este paciente en el paladar, que incluso aquí le abarca el paladar blando y el paladar duro. Entonces, bueno, la marihuana, le puse los dos porque las dos formas de escribirla es correcta, ¿no? Es la primer droga, más bien, es la droga más usada en México actualmente por los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con la marihuana? Existe la creencia que no pasa nada, que no hace daño, casi es parte de la naturaleza, lo cual, bueno, pues ya hemos visto que para nada es cierto. Además de los efectos sistémicos, a nivel de vías respiratorias, les va a dar a los pacientes una bronquitis crónica, como si fueran fumadores, porque aparte de que la combinan con el tabaco. Entonces, bueno, pues el daño es doble. Se han hecho muchos estudios para ver si hay asociación o no de marihuana con el cáncer de pulmón. Y se ha llegado a la conclusión que sí favorece o sí puede hacer que ya un paciente que tiene antecedentes, más aparte con el tabaquismo, le aumentamos la marihuana y el riesgo de cáncer de pulmón aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la fuman, los pacientes tienen que la bocanada, como le dicen, que hacen para poder darle el golpe, ¿no?, a la marihuana, va a retener 5 veces más alquitrán y monóxido de carbono que con el cigarro. Y se genera esto, más calor. Cuando una de las complicaciones de los fumadores jóvenes de marihuana, que además lo hacen con mucha frecuencia, es esto que se llama neumotórax. ¿Qué es lo que ocurre? De este lado tenemos un pulmón normal, así se debe de ver, negro con todas estas rayitas que son los bronquios, los bronquiolos. Este es el corazón. Y vean cómo de este lado, lo que es el pulmón de este lado es esto blanquito que ves. O sea, todo esto es un espacio vacío. Entonces el pulmón se poncha como si fuera un globo. Entonces esto ocurre en los pacientes que son fumadores constantes de marihuana, además de ronquera, enfermedades de vías respiratorias de repetición, tos, dificultad para respirar. Enfisema quiere decir que se va a sentir como si tuvieran aire en la piel, porque se escapa todo el aire a nivel de los pulmones.
También algo muy importante en los pacientes adictos a la marihuana es que van a tener sinusitis. Incluso a mí me ha tocado operar pacientes que fuman marihuana, son pacientes que sangran más, que tienen sinusitis muy complicadas como esta. Y en particular la sinusitis por hongos. La mayor parte de las sinusitis son bacterianas, son provocadas por bacterias, pero en ellos una característica es que es por hongos y los hongos destruyen el hueso. Entonces, esto que vemos aquí serían los ojos del paciente. Este es un seno normal, se debe ver así, negro, que está lleno de aire. Y aquí ven cómo ya tenemos hueso adentro, porque hay una destrucción importante a nivel de la nariz. Y así se vería por dentro, lleno de moco. Bueno, otra droga importante actualmente son los inhalantes, que en México también son de los más utilizados. El principal es el metanol, que es lo que contienen productos como pegamentos, anticongelantes, los solventes. Entonces también tenemos las cetonas como tal, en la acetona, ésteres, anestésicos y bueno, ya todo esto son los nombres como científicos, pero finalmente pues es las drogas que conocemos, ¿no? Que obviamente al ser inhaladas va a tener una inflamación muy importante de la mucosa nasal, tos, estornudos. El problema con los inhalantes es el mayor daño es a nivel del cerebro. El daño que causan incluso es muy rápido por la forma, por la vía de administración. Otros importantes de mencionar es el freón, que se usa en refrigerantes. ¿Por qué? Porque provoca muerte súbita en los pacientes. Al ser un componente refrigerante, va a ser un efecto de congelación de todas las vías respiratorias, entonces las obstruye y el paciente tiene una muerte inmediata. Otros importantes son los desengrasantes y los limpiadores de manchas, que bueno, en los pacientes, además de todos los efectos sistémicos que vimos, también van a poder, un efecto puede ser la sordera. Y finalmente el alcohol, que el alcohol, bueno, sabemos todos los efectos que puede causar a largo plazo en el organismo, pero como tal en vías respiratorias, el mayor factor es que es un riesgo, aumenta el riesgo hasta 10 veces más de tener cáncer de boca, de las cuerdas vocales y del esófago, los pacientes alcohólicos. Sobre todo porque generalmente se junta con otras drogas o simplemente con el tabaquismo. Entonces esto es muy importante porque es algo bien característico que los pacientes que tienen cáncer de boca, cáncer de cuerdas vocales, está asociado al alcohol. Y la otra es el vértigo. El vértigo generalmente ya es cuando los pacientes también tienen temas de encefalopatía hepática, o sea, ya tienen cirrosis hepática y van a poder presentar los primeros síntomas es que tienen vértigo. Y bueno, pues eso sería todo de la presentación. Déjenme salirme. Listo. Gracias, Pilar. Pues bueno, no sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto al tema. Creo que fue interesante y como muy puntual, ¿no? Entonces, si tienen alguna